¿Qué tal, gente? Pero muy buenos días, buen domingo. Y como todos los domingos nos interesa hablar de algo distinto, vinculado a la vida en silla de ruedas. ¿Y se acuerdan que cuando comencé a hablar con ustedes, les decía que mi vida había cambiado hace algunos años y pasé de caminar, de ser bípedo, a la silla de ruedas? Y hoy tenía ganas de hablar de sexualidad sobre ruedas. Y por eso tenía ganas de conversar con la licenciada en kinesiología, especialista puntualmente en sexualidad, Carla de la Rosa, y ahí me está viendo sentada en el auto, con balizas puestas, sin cinturón de seguridad, pero porque está detenida, y con ella vamos a estar conversando. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tardes, tal? buenas noches o buenos días, ¿no? Porque si nos ven en otro momento, aprovechamos y también saludamos a aquellos que nos ven después fuera de... Dale. ¿Cómo estás? Buen domingo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Sí, yo también sobre ruedas, en auto estacionada. No se asusten, por eso estoy sin cinturón. Gracias por la invitación, Juan. Y sí, sí, especialista en sexualidad, una especialidad distinta, ¿no? Y sobre ruedas también, ¿Y puntualmente. existe la sexualidad sobre ruedas puntualmente? Sí, existe total y absolutamente. Es más, hay como una frase muy conocida afuera que dice en inglés, yes, we fuck. Es como, sí, nosotros, bueno, y cha, 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 puntitos, que habla de esto, ¿no? De la posibilidad y que se sepa abiertamente que la sexualidad permitida es para todos y para todas iguales. Habrá quizás otras herramientas que se utilizarán, pero es posible y tener una sexualidad plena y activa, siendo Nosotros en un usuario podcast, o usuaria. perdón, se Sí. te cortaba y te decía que en un podcast nosotros hablábamos de que hablar de discapacidad queda bien, pero si nos preguntábamos si realmente enfrentábamos nuestros prejuicios. ¿Y existen muchos prejuicios al hablar o al tratar la sexualidad en personas con discapacidad? Totalmente, totalmente. Vos pensás que ya de por sí hablar de sexualidad, bueno, es algo trillado decir que es un tema tabú, pero bueno, lo afirmo. E imagínate en personas con discapacidad, en donde quizás tienen ciertas dificultades motoras o alteraciones de la sensibilidad en diferentes partes del cuerpo. Entonces es como que se piensa que esa persona directamente, esa parte no es funcional para una sexualidad, lo cual es incorrecto, ¿no? Entonces, de eso es lo que nos ocupamos los especialistas en sexualidad, específicamente en personas con discapacidad. Y nada, sería buenísimo, por eso me encanta que hayas abordado esta temática, abrir la cabeza y abrir el campo a que la sexualidad en personas con discapacidad existe y que habría que ir rompiendo con estos prejuicios que te digo, que porque hay un déficit o una discapacidad motriz no se puede tener sexualidad, ¿no? Hablando genital y extragenitalmente, ¿no? No me estoy puntualizando en ninguna zona del cuerpo ni en ningún tipo de sexualidad, ¿no? En todo lo que abarca y compete al tema, ¿no? Dijiste distintas partes del cuerpo que tenga uno sensibilidad o no, pero si en gran parte del cuerpo una persona no tiene sensibilidad, ¿cómo puede llegar a tener sexualidad con su pareja o generar nuevas parejas? ¿Qué es lo que te plantea el paciente que se acerca puntualmente a hablar con vos o con cualquier otra persona que trate la sexualidad en personas con discapacidad? Bueno, inicialmente, como la mayoría y por la educación que hemos tenido, que por suerte ahora se está cambiando, la primera pregunta es la sexualidad genital, ¿no? Un hombre poder tener una erección y sexo genital y una mujer poder actuar de la misma manera. Entonces, por un lado, eso genital que puede suceder, a veces se necesita, por supuesto, algunas ayudas y algunas herramientas, pero es posible. Y por el otro lado,
cuando logro, por eso yo siempre les hablo de dos caminos. Un camino que son los objetivos a corto plazo, que es solucionar quizás con diferentes herramientas esta parte genital que quizás inicialmente les preocupa, pero siempre después voy por el caminito de hormiga, que es el que realmente busco, que es el de esta sexualidad permitida más allá de lo genital, ¿no? Como vos decís, personas que tienen quizás falta de movilidad o de sensibilidad en la mayor parte de su cuerpo, trabajar sobre la cuestión extragenital, sobre este componente. Por eso yo siempre hago la diferencia entre función sexual y sexualidad. Función sexual es lo que conocemos, la genitalidad, y sexualidad ya habla de un componente más afectivo, espiritual, habla de lo que es la mirada, la respiración, el contacto con la otra persona o con uno mismo, pero desde otro lugar, desde el lugar del placer, del disfrutar, desgenitalizando y descentralizando puramente el placer en esa zona. Entonces hay muchísimas zonas que se pueden volver erógenas, ¿sí? Zonas deseables y zonas de placer que pueden tener que ver con la zona libre de lesión, como nosotros decimos que es la zona de movilidad que se tiene, y después utilizar herramientas para las zonas en donde la dificultad motriz o la sensibilidad se encuentra afectada, ¿no? Simplemente se necesita algo básico, ¿no? Que es la comunicación. Si uno se comunica y cuenta qué necesita, qué le gusta o qué no, bueno, en una pareja con una persona con discapacidad o sin discapacidad también sucede lo mismo, pero en una pareja con discapacidad, ¿necesita más comunicación que en otra pareja? Y la comunicación siempre es importante, por supuesto, cuando y cuando hablamos de comunicación no quiero decir siempre comunicación verbal, ¿sí? A veces con la comunicación visual, con la respiración y con la mirada, a veces uno puede comunicar y puede expresar lo que uno quiere. Por supuesto que a veces, volviendo a esto, tratando de llevar a una persona hacia lo que es una sexualidad distinta. Distinta me refiero no por la discapacidad, distinta me refiero a desgenitalizar. Es como que sí, es necesario que se comunique más porque, bueno, quizás no conocemos otra, me incluyo porque esto abarca a todos, ¿no? No conocemos quizás zonas que por ahí pueden transformarse en zonas erógenas. Entonces, probar, por un lado, y comunicar, vamos por acá, ¿te parece, te gusta esto? Siempre suma. ¿Y transformás zonas erógenas que no tienen sensibilidad en zonas también erógenas? No sé si se entiende la pregunta. Vos hacías referencia a buscar en zonas con poca sensibilidad que haya sensibilidad o que uno note o que esa persona note que se toque, se acaricie, se sienta de una manera diferente. ¿Cómo llegas a eso? Fundamentalmente con el autoconocimiento o con la exploración, ya sea una persona misma o con una pareja sexual. Hay zonas que se pueden buscar y explorar, quizás con esto que vos decís, la caricia, el tacto, y hay otras zonas que quizás uno no tiene tanta sensibilidad, pero la mirada del deseo de la otra persona quizás transforma esa zona indirectamente en una zona erógena, ¿no? No sé si se entiende el hecho de que, qué sé yo por ahí acaricio el hombro de una persona que no tiene sensibilidad, y la persona que no tiene sensibilidad disfruta viendo el placer de la otra persona, y entonces esa zona pasa a ser indirectamente una zona erógena, si se entiende, tanto para el placer de quien lo recibe como el placer de quien lo realiza, ¿no? Hablando de parejas sexuales. ¿Qué no hacer para cerrar? Mira, en vez de decir qué hacer, ¿qué no hacer para complicar quizás una relación? En realidad, vincular la sexualidad entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Porque qué hacer, sabemos, ¿ok? Lo contaste, explicaste, explorar. ¿Y qué hay que decir? Bueno, ok, esto no lo hagas. ¿Hay algo que vos decís, esto no?
Y creo que es lo que dijiste vos, es tener prejuicios y juzgar. Creo que lo primero que tenés que hacer es no juzgar. No juzgar, no juzgar y no juzgarte, porque eso es lo primero que te genera una frustración, ¿sí? Ante algo. Si vos juzgás, como vos decías, porque esta persona tiene una discapacidad, no puede tener sexualidad. Ahí arrancaste mal. Y si vos mismo, y ahora me pasa mucho con pacientes que sufren una discapacidad adquirida por algo y te dicen, y no voy a volver a tener sexualidad, o no voy a volver a tener sexo o relaciones sexuales. Ahí estás juzgando, ahí te estás generando una frustración previa por una ansiedad anticipatoria. Entonces, lo primero que yo digo es, no te juzgues. Empecemos, ¿sí? Empecemos a conocernos, empecemos a explorar. Y creo que lo dijiste vos, prejuicios y juicio es lo primero que hay que tratar de sacar de la lista, para después arrancar por un camino que puede llevar su tiempo, pero que siempre es posible. Podemos volver a molestarte en cualquier otro momento cuando surjan temas, consultas, o quien te dice que después de esta nota hay gente que pregunta algo que no tenía idea, te contactamos y en algún tiempo más te volvemos a llamar. Total, señores y señoras, pregunten porque es lo más lindo, me encanta. Primero que a mí me encanta el tema y segundo que de la pregunta sale la información y de la información, cuanto más información tenemos, mejor y más herramientas tenemos para esta sexualidad permitida. Así que, por supuesto. Es Carla de la Rosa, licenciada en Kinesiología y especialista en sexualidad. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chau, Juan, gracias.